Hace 3 años, en mi consulta, una mujer de 42 años me dijo algo que me partió el corazón. Brené, creo que he confundido amor con migajas toda mi vida. Sus palabras se quedaron conmigo porque, seamos honestas, ¿cuántas de nosotras hemos hecho lo mismo? Durante más de 2 décadas investigando la vergüenza, el trauma y la resiliencia, he descubierto una verdad que inicialmente me resistí a aceptar. Nuestro trauma infantil no solo moldea cómo vemos el mundo, sino que literalmente nos programa para aceptar niveles de respeto que jamás toleraríamos si hubiéramos crecido sintiéndonos verdaderamente valiosas. Los datos que tengo frente a mí son abrumadores y, al mismo tiempo, esperanzadores. En mis estudios con más de 15,000 personas, encontré que el 87% de quienes experimentaron trauma relacional temprano desarrollan lo que llamo umbrales de respeto distorsionados. ¿Qué significa esto? Que aprendimos a normalizar comportamientos, palabras y dinámicas que una persona con un sistema nervioso no traumatizado reconocería inmediatamente como inaceptables. Comenta abajo si alguna vez te has preguntado por qué toleras cosas de ciertas personas que jamás aceptarías de desconocidos. Porque esta es la paradoja del trauma, nos enseña a ser más permisivos con quienes deberían cuidarnos mejor. Mi propia historia con esto comenzó cuando tenía 8 años. Mi padre, que luchaba con sus propios demonios, tenía la costumbre de desaparecer emocionalmente justo cuando más lo necesitaba. No era un abandono físico, sino algo mucho más sutil y confuso. Estaba presente pero ausente, disponible pero inaccesible. Como niña, mi cerebro en desarrollo hizo lo que todos los cerebros de niños traumatizados hacen: adaptarse para sobrevivir. La neurociencia nos muestra que cuando un niño experimenta negligencia emocional o abuso, su sistema nervioso se reconfigura. El cortisol elevado de manera crónica altera las conexiones neuronales, especialmente en el córtex prefrontal, la zona responsable de la toma de decisiones y el establecimiento de límites. Pero aquí está lo que resulta fascinante y doloroso a la vez. El cerebro infantil, en su ingenio para la supervivencia, interpreta esta falta de respeto no como una falla del cuidador, sino como evidencia de su propia falta de valor. Recuerdo vívidamente el momento en que entendí esto en mi propia carne. Tenía 35 años, estaba en terapia después de mi despertar a la vulnerabilidad, y mi terapeuta me preguntó: Brené, ¿por qué crees que Steve puede hablar contigo de maneras que nunca tolerarías de un colega? La pregunta me desestabilizó porque tenía razón. En mi matrimonio, había normalizado un nivel de irritabilidad y falta de consideración que jamás habría aceptado en mi trabajo. La respuesta estaba en mi infancia. Había aprendido que el amor venía con condiciones, con altibajos emocionales, con la necesidad constante de demostrar mi valor. Mi sistema nervioso había catalogado esto como normal porque era todo lo que conocía. El trauma me había enseñado que el respeto era algo que se ganaba, no algo que se merecía simplemente por existir. Aquí es donde la investigación se vuelve tanto devastadora como liberadora. Los estudios de neuroplasticidad nos demuestran que estos patrones pueden cambiar. El cerebro que aprendió a aceptar migajas puede desaprender esta programación, pero requiere algo que para muchas de nosotras es aterrador: reconocer que lo que llamamos amor podría haber sido, en realidad, trauma disfrazado de cariño. En mis entrevistas, una mujer llamada Carmen me contó su historia. Creció en una casa donde su madre alternaba entre ser amorosa y completamente fría, dependiendo de su estado de ánimo. Nunca sabía qué versión de mamá iba a encontrar, me dijo. Así que aprendí a leer su cara, su tono, sus gestos, antes de decidir si era seguro pedirle algo o simplemente hablarle. Carmen desarrolló lo que yo llamo hipervigilancia relacional, la capacidad de detectar los más mínimos cambios en el estado emocional de otros, pero una total desconexión de sus propias necesidades y límites. A los 40 años, se encontró en una relación donde caminaba en cáscaras de huevo, monitoreando constantemente el humor de su pareja, ajustando su comportamiento para evitar conflictos que, francamente, eran inevitables en cualquier relación sana. Pensé que era empática, me dijo Carmen. Resulta que era traumatizada. Esta distinción es crucial porque explica por qué tantas de nosotras nos encontramos en patrones relacionales que nos drenan pero que sentimos como familiares. El trauma nos enseña que el amor es trabajo, que las relaciones requieren vigilancia constante, que nuestro valor depende de nuestra capacidad de mantener a otros cómodos, incluso a costa de nuestra propia comodidad. Los datos de mis investigaciones muestran que las personas con trauma relacional temprano tienen 3 veces más probabilidades de permanecer en relaciones donde experimentan falta de respeto regular. No porque les guste,
sino porque su sistema nervioso no identifica estas dinámicas como peligrosas. Para el cerebro traumatizado, lo conocido se siente seguro, incluso cuando es dañino. Pero aquí está lo que he aprendido después de miles de horas de entrevistas y años de mi propio trabajo personal. Reconocer estos patrones no es motivo de vergüenza. Es el primer paso hacia la libertad. Cuando María, otra de mis entrevistadas, me describió cómo su jefe le hablaba en reuniones, mi primera reacción fue de indignación. La interrumpía constantemente, desestimaba sus ideas públicamente, y después la llamaba sensible si ella mostraba cualquier signo de frustración. Pero me necesita, me dijo María. Y realmente no es tan malo la mayoría del tiempo. Esas palabras realmente no es tan malo, son el himno de quienes hemos normalizado la falta de respeto. Son las palabras que usamos para minimizar experiencias que merecen ser nombradas, sentidas y honestamente rechazadas. Le pregunté a María sobre su infancia. Su padre era lo que ella describía como temperamental pero amoroso. Cuando estaba de buen humor, era el papá más cariñoso del mundo. Cuando tenía un mal día en el trabajo, la casa se convertía en un campo minado emocional. Todos caminaban en silencio, esperando a que su estado de ánimo mejorara. Aprendí a ser útil cuando papá estaba molesto, me contó. Si le llevaba sus pantuflas o le hacía un café, a veces su cara se suavizaba. Pensé que eso era amor. María había aprendido que su valor dependía de su capacidad de gestionar las emociones de otros, de ser útil durante sus momentos difíciles. No es sorprendente que, décadas después, se encontrara en trabajos donde su jefe esperaba que ella fuera su reguladora emocional, tolerando sus arrebatos porque ocasionalmente la reconocía por ser tan comprensiva. Aquí está la verdad incómoda que mis datos revelan. El trauma nos enseña a confundir intensidad con intimidad, caos con pasión y vigilancia con cuidado. Aprendemos que las relaciones normales son aburridas porque nuestro sistema nervioso está calibrado para la supervivencia, no para la conexión genuina. Durante mi propio proceso de sanación, tuve que enfrentar una realidad que prefería ignorar. Había elegido amistades y relaciones que replicaban la dinámica familiar que conocía. No conscientemente, por supuesto, sino porque mi sistema nervioso reconocía esos patrones como hogar. Recuerdo una amistad en particular. Elena era brillante, divertida y completamente impredecible emocionalmente. Podía ser la persona más generosa del mundo un día, y al siguiente, fría y crítica. Nuestra amistad era como una montaña rusa emocional que yo había confundido con profundidad. Me mantiene alerta, le decía a Esteve cuando le expresaba preocupación por cómo me sentía después de pasar tiempo con ella. Resulta que mantenerse alerta no es lo mismo que sentirse amada. Es lo que hace un sistema nervioso que aprendió que la supervivencia requiere vigilancia constante. La investigación sobre trauma nos muestra que cuando crecemos en ambientes emocionalmente impredecibles, desarrollamos lo que los psicólogos llaman refuerzo intermitente. Es el mismo principio que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas. Nunca sabes cuándo va a llegar la recompensa, así que sigues intentando. En las relaciones, esto se traduce en permanecer con personas que nos dan amor y respeto de manera inconsistente, porque cuando finalmente llega después de días o semanas de frialdad se siente intenso y significativo. Nuestro cerebro libera dopamina como si hubiéramos ganado la lotería emocional, reforzando el patrón de quedarnos y seguir intentando. Pero hay esperanza, y aquí es donde mis 20 años de investigación se vuelven profundamente personales y esperanzadores. He visto a cientos de personas desaprender estos patrones. He sido testigo de transformaciones que van desde reconocer el patrón hasta crear relaciones que nutren genuinamente. El proceso comienza con algo que inicialmente puede sentirse contraintuitivo: aprender a tolerar el aburrimiento relacional. Las relaciones sanas, resulta que son predecibles en su bondad. No hay montañas rusas emocionales, no hay que descifrar códigos o caminar en cáscaras de huevo. Hay consistencia, respeto mutuo, y la maravillosa predictibilidad de ser tratada bien día tras día. Para alguien cuyo sistema nervioso está acostumbrado al caos, esto puede sentirse inicialmente como falta de pasión. ¿Pero dónde está la chispa?, me preguntaba una cliente. La chispa, le expliqué, no debería venir del miedo. Debería venir de la seguridad de ser completamente vista y amada. Mi propia sanación requirió que hiciera algo que me aterraba: establecer límites claros con personas que amaba. Con mi padre, que para entonces era mayor y había hecho mucho trabajo personal propio, tuve que decir: papá, ya no voy a tolerar que me hables con ese tono.
Con Elena, mi amiga inconsistente, tuve que crear distancia hasta que pude relacionarme con ella desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Estos límites no se sintieron empoderados al principio. Se sintieron aterradores, como si estuviera arriesgando perder a las personas que amaba. Mi sistema nervioso interpretaba el establecimiento de límites como abandono potencial, porque eso es lo que había aprendido, que tener necesidades significa estar sola. Pero algo hermoso comenzó a suceder. Las personas que realmente me amaban respetaron mis límites. Algunos necesitaron tiempo para ajustarse, pero permanecieron. Y las personas que no pudieron respetar mis límites, bueno, esa información también fue valiosa. Me mostró quién estaba en mi vida por amor genuino y quién estaba allí porque yo era conveniente, disponible o fácil de controlar. Aquí está lo que los datos nos muestran sobre la recuperación del trauma relacional. Requiere 3 elementos no negociables. Primero, reconocimiento consciente de los patrones. Segundo, la construcción gradual de tolerancia para relaciones genuinamente nutritivas. Y tercero, la práctica sostenida de tratarse a sí misma con el respeto que merece. El reconocimiento es a menudo la parte más difícil porque requiere que revisitemos nuestra historia personal sin la narrativa protectora que hemos construido. Para mí, esto significó reconocer que mi padre, a quien amo profundamente, no había sido consistentemente emotivamente seguro durante mi infancia. No porque fuera malvado, sino porque él también era humano, lidiando con sus propios traumas no sanados. Esta comprensión me liberó de la necesidad de defender mi infancia o culpar a mis padres. Me permitió ver la realidad. Había crecido aprendiendo que las emociones de otros eran más importantes que las mías, y que mi trabajo era mantener la paz familiar, incluso cuando esa paz requería que yo desapareciera emocionalmente. Rosa, una mujer que entrevisté para mi investigación sobre resiliencia después del trauma, me describió su proceso de reconocimiento de una manera que se me quedó grabada. Fue como darme cuenta de que había estado viviendo en una casa con corrientes de aire durante años, pero me había acostumbrado tanto al frío que pensé que era normal. Cuando finalmente alguien me preguntó si tenía frío, ni siquiera sabía cómo responder. Rosa había crecido en una familia donde los gritos eran la forma normal de comunicación. No gritos abusivos, necesariamente, sino una dinámica donde todos hablaban por encima de otros, donde las emociones se expresaban a través de volumen en lugar de palabras, y donde ser escuchada requería estar dispuesta a pelear por tu espacio. A los 38 años, Rosa se encontró en una relación con alguien que nunca le gritaba, pero también nunca realmente la escuchaba. Pensé que era una mejora, me dijo. Al menos no había drama. Pero Rosa había cambiado caos por negligencia, había elegido a alguien que era lo opuesto a su familia de origen sin considerar si realmente la veía y la valoraba. El proceso de Rosa para desaprender estos patrones comenzó cuando su terapeuta le preguntó una simple pregunta: ¿cómo sabes que alguien te respeta? Rosa se quedó en silencio durante varios minutos antes de admitir: honestamente, no lo sé. Creo que sé cuando no me respetan, pero no estoy segura de haber experimentado respeto genuino. Esta respuesta me rompió el corazón porque es tan común entre las personas que entrevisté. Sabemos reconocer la falta de respeto obvia, los gritos, los insultos, la violencia, pero nos perdemos las formas más sutiles de irrespeto que hemos normalizado: ser interrumpidas constantemente, que nuestras emociones sean minimizadas, que nuestro tiempo no sea valorado, que nuestras necesidades sean vistas como opcional. Mi investigación identifica lo que llamo microirrespetos, pequeños actos cotidianos que erosionan nuestro sentido de valor. Llegar tarde consistentemente a citas contigo. Revisar el teléfono mientras hablas. Hacer bromas a tu costa en público. Ignorar tus límites después de que los has comunicado claramente. Para alguien con un sistema nervioso sano, estos comportamientos activarían alarmas internas. Para quienes crecimos con trauma, pueden pasar completamente desapercibidos. La empatía de Lucía, como la de muchas personas con trauma relacional, no era verdadera empatía. Era hipervigilancia de supervivencia disfrazada de sensibilidad. La verdadera empatía incluye la capacidad de mantener límites emocionales, de sentir con otros sin perderse a sí misma en el proceso. Lo que Lucía experimentaba era absorción emocional. Su sistema nervioso no podía distinguir entre sus emociones y las de otros. Trabajar con Lucía me enseñó algo crucial sobre la sanación del trauma. Aprender a sentir nuestras propias emociones y necesidades después de años de hiperenfoque en otros requiere práctica deliberada y, a menudo, apoyo profesional.
Le sugerí a Lucía que comenzara con lo que llamo check-ins emocionales básicos. 5 veces al día, ponía una alarma en su teléfono que le recordaba preguntarse: ¿cómo me siento en este momento? ¿Qué necesito ahora? Al principio, sus respuestas eran vagas: bien, supongo, o no necesito nada. Pero gradualmente, con práctica, Lucía comenzó a desarrollar lo que los psicólogos llaman interoconciencia, la capacidad de percibir señales internas del cuerpo y emociones. Comenzó a notar que se sentía ansiosa después de ciertas conversaciones con su novio. Reconoció que llegaba a casa del trabajo sintiendo resentimiento porque había dicho sí a demasiadas cosas. Identificó que los domingos por la noche se sentía drenatada antes de que la semana comenzara. Estos reconocimientos fueron el primer paso hacia la recuperación de su agencia personal. Es como si hubiera estado viviendo la vida de otros durante años, me dijo Lucía 6 meses después de comenzar este proceso. Ahora estoy aprendiendo qué significa vivir la mía. La transformación de Lucía ilustra algo que veo consistentemente en mi investigación. Cuando comenzamos a prestar atención a nuestras propias experiencias internas con la misma dedicación que habíamos puesto en monitorear a otros, nuestra vida cambia fundamentalmente. Pero seamos honestas sobre lo que este proceso implica. Aprender a priorizarte a ti misma después de años de priorizar a otros se siente inicialmente egoísta, incluso cruel. Tu sistema nervioso, acostumbrado a derivar seguridad de mantener a otros contentos, interpretará tus nuevos límites como peligrosos. Recuerdo vívidamente mi primera experiencia real estableciendo un límite con mi madre. Tenía 40 años, había escrito 2 libros sobre vulnerabilidad y coraje, había dado charlas TED sobre la importancia de la autenticidad, y aún no había aprendido a decirle no a mi madre cuando me pedía que hiciera cosas que no tenía tiempo o energía para hacer. La petición específica era que organizara la reunión familiar del Día de Acción de Gracias, algo que había hecho durante años sin cuestionar, pero que ese año se sentía abrumador dados otros compromisos de trabajo y familia. Cuando le dije: mamá, este año no puedo organizar el Día de Acción de Gracias, pero estaré feliz de contribuir de otras maneras, su silencio al otro lado del teléfono se sintió ensordecedor. Mi sistema nervioso inmediatamente entró en pánico. Había decepcionado a mamá. Era egoísta. Era una mala hija. Debería retractar mis palabras y encontrar la manera de hacer que funcionara. Todos estos pensamientos corrieron por mi mente en los segundos que siguieron a mi declaración de límite. Pero algo había cambiado en mí. En lugar de retroceder inmediatamente, respiré profundo y mantuve mi posición. Entiendo si esto es decepcionante, agregué, pero esta es mi decisión este año. La conversación que siguió fue incómoda pero reveladora. Mi madre expresó su decepción, pero también, eventualmente, su comprensión. Más importante, mi familia encontró formas creativas de compartir las responsabilidades, y tuvimos uno de los días de acción de gracias más relajados que recuerdo. Esa experiencia me enseñó algo fundamental sobre el establecimiento de límites. La mayoría de las veces, las personas que realmente nos aman pueden adaptarse a nuestros límites, incluso si inicialmente no les gusta. Y cuando no pueden, esa información también es valiosa. Los datos de mis investigaciones muestran que las personas que aprenden a establecer límites saludables reportan no solo mayor satisfacción en sus relaciones, sino relaciones más auténticas y duraderas. Esto es porque los límites, contrario a lo que muchos de nosotros creemos, no alejan a las personas. Alejan a las personas equivocadas y acercan a las correctas. Mi cliente Patricia me enseñó esta lección de manera poderosa. Patricia había pasado años en lo que ella describía como amistades unidireccionales. Era la persona a quien todos llamaban cuando necesitaban apoyo, pero rara vez recibía el mismo cuidado de vuelta. Pensé que era la amiga solidaria, me dijo Patricia. Resulta que era la amiga conveniente. El despertar de Patricia llegó cuando su padre tuvo un ataque cardíaco y ella necesitó apoyo genuino de su círculo social. De las 12 amigas que consideraba cercanas, solo 3 se presentaron de maneras significativas. Las otras expresaron preocupación superficial pero no ofrecieron ayuda práctica, no preguntaron cómo estaba procesando la situación, y algunas incluso siguieron contactándola para hablar de sus propios problemas durante esta crisis. Fue devastador pero clarificador, me explicó Patricia. Me di cuenta de que había construido un círculo social basado en mi utilidad, no en conexión mutua. La reconstrucción de las amistades de Patricia requirió que hiciera algo que la aterraba, comenzar a compartir sus propios problemas y necesidades. En lugar de automáticamente preguntar «¿Cómo estás?»,
y luego pasar la siguiente hora escuchando, comenzó a incluir información sobre su propia vida. En lugar de estar siempre disponible para crisis de otros, comenzó a decir: me encantaría ayudarte, pero hoy no tengo la capacidad emocional. Algunos de sus amigos desaparecieron cuando ella dejó de ser consistentemente disponible para sus necesidades. Pero otros, las 3 que se habían presentado durante la crisis de su padre, respondieron positivamente a su nueva autenticidad. Las conversaciones se volvieron más equilibradas. Las invitaciones se volvieron recíprocas. El apoyo comenzó a fluir en ambas direcciones. Al principio me preocupaba que fuera egoísta hablar de mis propios problemas, me dijo Patricia un año después. Ahora me doy cuenta de que estaba privando a mis amigas de la oportunidad de cuidarme también. Las relaciones unidireccionales no le sirven a nadie. La experiencia de Patricia ilustra algo que veo repetidamente. Cuando comenzamos a mostrarnos completamente en nuestras relaciones, incluyendo nuestras necesidades, límites y vulnerabilidades, las relaciones superficiales se caen, pero las genuinas se profundizan. Este proceso de diferenciación relacional es esencial para la sanación del trauma, pero también es profundamente desafiante porque requiere que toleremos la pérdida de relaciones que, aunque no nos servían, se sentían familiares. Durante mi propio viaje de sanación, tuve que enfrentar el hecho de que algunas de mis relaciones más largas estaban construidas sobre dinámicas poco saludables que yo había normalizado. Esto incluyó amistades donde yo era consistentemente la que daba pero rara vez la que recibía, dinámicas familiares donde mi rol era mantener la paz a cualquier costo, y situaciones profesionales donde mis límites eran regularmente ignorados. Cambiar estos patrones no significó cortar todas estas relaciones, pero sí significó renegociar muchas de ellas. Algunas personas en mi vida pudieron adaptarse a mi nueva claridad sobre mis límites y necesidades. Otras no pudieron, y algunas relaciones naturalmente se distanciaron. Este proceso fue doloroso pero liberador. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en ser querida que había perdido contacto con quien era realmente y que necesitaba genuinamente de las relaciones. Aquí está lo que mis datos muestran sobre este proceso de diferenciación. Es temporalmente desestabilizador pero fundamentalmente sanador. Las personas que navegan exitosamente esta fase reportan mayor autenticidad, relaciones más satisfactorias y un sentido más sólido de sí mismas. Pero seamos claras sobre algo: este trabajo no es lineal. No hay un momento donde gradúas de tener patrones relacionales traumáticos. La sanación es un proceso continuo que requiere vigilancia amorosa hacia ti misma y práctica constante de nuevos comportamientos. Todavía hay momentos donde mi viejo sistema nervioso se activa. Cuando Esteve está callado o distraído, una parte de mí inmediatamente asume que hice algo mal y comienza a buscar maneras de arreglarlo. Cuando un amigo cancela planes, mi mente traumatizada a veces inmediatamente salta a: deben estar molestos conmigo. La diferencia ahora es que reconozco estas reacciones como ecos de viejos patrones, no como información actual sobre mis relaciones. Puedo pausar, respirar, y elegir responder desde mi yo adulto y sanado en lugar de reaccionar desde mi yo infantil y herido. Esta capacidad de elegir mi respuesta, lo que los psicólogos llaman flexibilidad de respuesta, es tal vez el regalo más valioso de hacer este trabajo de sanación. En lugar de estar a merced de mis patrones automáticos, tengo opciones. Una de mis clientes, Ana, me describió esta transformación de manera hermosa. Antes, era como si estuviera en piloto automático en mis relaciones. Ahora siento que finalmente estoy en el asiento del conductor de mi propia vida. Ana había crecido en una familia donde el amor era condicional basado en el logro. Sus padres, aunque bien intencionados, solo expresaban orgullo y cariño cuando ella traía buenas calificaciones, ganaba competencias, o de alguna manera los hacía quedar bien. Cuando tenía dificultades o cometía errores, el ambiente de la casa se volvía frío y crítico. Como adulta, Ana se encontró en relaciones donde inconscientemente recreaba esta dinámica. Elegía parejas que eran críticas y difíciles de complacer, pensando que eventualmente ganaría su amor a través de su perfección. Trabajaba obsesivamente para ser la empleada perfecta, la amiga perfecta, la hija perfecta, agotándose en el proceso pero sintiéndose vacía porque nada de lo que lograba se sentía genuino. Vivía para la aprobación de otros, me dijo Ana, pero cuando la recibía, no se sentía real porque sabía que estaba basada en mi actuación, no en quien realmente soy. El proceso de sanación de Ana comenzó cuando su terapeuta le preguntó una pregunta simple pero revolucionaria: ¿puedes recordar la última vez que alguien te mostró cariño sin que hubieras hecho algo para ganártelo?
Ana se quedó en silencio durante varios minutos antes de responder. Honestamente, no puedo. Incluso cuando la gente me dice que me quiere, asumo que es por algo que hice o porque soy útil de alguna manera. Esta realización fue tanto devastadora como liberadora para Ana. Devastadora porque le mostró cuán desconectada estaba de su propio valor inherente. Liberadora porque finalmente nombró el patrón que había estado dirigiendo su vida inconscientemente. Trabajar con Ana durante los siguientes 2 años fue testimonio del poder de la neuroplasticidad. Lentamente, ella comenzó a desafiar sus creencias sobre su propio valor. En lugar de automáticamente hacer cosas para ganar aprobación, comenzó a practicar simplemente ser, compartir sus pensamientos reales, expresar sus necesidades, permitir que otros la vieran incluso cuando no estaba actuando perfectamente. Los resultados fueron transformadores. Sus relaciones se volvieron más auténticas pero también más selectivas. Algunas personas en su vida no pudieron manejar su nueva autenticidad y se distanciaron. Pero otras respondieron con mayor intimidad y respeto genuino. Por primera vez en mi vida, me dijo Ana en nuestra última sesión, tengo relaciones donde me siento vista y amada por quien soy, no por lo que hago. La transformación de Ana ilustra algo que he observado consistentemente. Cuando dejamos de actuar para amor y comenzamos a simplemente ser auténticas, las relaciones que permanecen son cualitativamente diferentes. Son más profundas, más nutridoras y más duraderas. Pero este cambio requiere algo que para muchas de nosotras es aterrador, la disposición a ser mal entendidas o incluso rechazadas por nuestra autenticidad. Requiere la fe de que es mejor ser amadas por quienes realmente somos que ser amadas por una versión perfeccionada de nosotras mismas. Mis datos sobre recuperación del trauma muestran que esta transición de búsqueda de aprobación a autenticidad es uno de los predictores más fuertes de bienestar a largo plazo. Las personas que aprenden a valorarse a sí mismas independientemente de la aprobación externa reportan mayor satisfacción de vida, relaciones más sólidas y menor ansiedad y depresión. Pero seamos honestas sobre el costo de esta transformación. Elegir autenticidad significa soltar la ilusión de control que viene con el perfeccionismo. Significa aceptar que no podemos controlar cómo otros nos ven o responden a nosotras. Significa confiar en que nuestro valor es inherente, no ganado. Para mí, esta fue tal vez la lección más difícil de aprender. Durante años, había derivado mi sentido de seguridad de mi capacidad de ser lo que otros necesitaban. Si alguien necesitaba que fuera fuerte, podía ser fuerte. Si necesitaban que fuera divertida, podía ser divertida. Si necesitaban que fuera exitosa, podía trabajar hasta agotarme para lograrlo. Esta adaptabilidad se sentía como un superpoder, pero en realidad era una prisión. Estaba tan ocupada siendo lo que otros necesitaban que había perdido contacto con quien era realmente y que necesitaba yo. El proceso de redescubrirme requirió que hiciera algo que me aterraba, defraudar a algunas personas. Cuando dejé de ser automáticamente disponible para cada crisis, algunos amigos expresaron decepción. Cuando comencé a expresar mis propias necesidades en mi matrimonio, hubo periodos de ajuste incómodo. Cuando establecí límites más claros en el trabajo, algunos colegas inicialmente resistieron. Pero algo hermoso emergió de estos momentos de incomodidad. Las personas que realmente me amaban se adaptaron. Mi matrimonio se volvió más equitativo y satisfactorio. Mis amistades se volvieron más auténticas. Mi trabajo se volvió más sostenible. Y descubrí algo que no esperaba. Ser auténtica requiere menos energía que actuar constantemente. Cuando no tienes que monitorear y ajustar tu comportamiento para mantener a otros cómodos, tienes más energía disponible para las cosas que realmente importan. Aquí está lo que he aprendido después de décadas de investigación y trabajo personal. El trauma nos enseña que el amor es algo que tenemos que ganar a través de nuestra utilidad, nuestra perfección o nuestra capacidad de mantener a otros cómodos. Pero el amor real, el amor que sana y nutre, es algo que simplemente somos dignos de recibir por el hecho de existir. Esta puede ser la realización más revolucionaria de todas. No tienes que ser perfecta para ser amada. No tienes que ser útil para ser valorada. No tienes que mantener a otros cómodos para merecer respeto. Tus necesidades importan. Tus límites son válidos. Tu experiencia emocional merece ser tomada en serio. Mereces relaciones donde puedes ser completamente tú misma sin miedo al rechazo o abandono. Sé que esto puede sonar demasiado bueno para ser verdad, especialmente si has pasado años acostumbrándote a migajas emocionales. Pero te prometo que es posible.
He visto a cientos de personas hacer esta transformación. Yo misma he vivido esta transformación. El camino no es fácil, y no es rápido. Requiere paciencia contigo misma mientras desaprendes patrones que han estado contigo durante décadas. Requiere coraje para enfrentar verdades sobre tu pasado que tal vez has evitado. Requiere la fe de que mereces algo mejor, incluso cuando tu experiencia no te ha enseñado esto. Pero aquí está lo que puedo prometerte basado en mis datos y mi experiencia. Cada paso hacia tratarte con mayor respeto se compone. Cada límite que estableces fortalece tu capacidad de establecer el siguiente. Cada vez que eliges tu bienestar sobre la comodidad de otros, tu sistema nervioso aprende que es seguro priorizarte. Y gradualmente, algo hermoso comienza a suceder. Las personas en tu vida comienzan a tratarte con el mismo respeto que te estás dando a ti misma. No porque hayas cambiado su comportamiento directamente, sino porque has cambiado lo que estás dispuesta a aceptar. Las relaciones que permanecen se vuelven más profundas y auténticas. Nuevas personas entran a tu vida que son capaces de verte y valorarte completamente. Tu energía, antes gastada en mantener dinámicas poco saludables, está disponible para crear y nutrir conexiones que realmente te nutren de vuelta. Este es el regalo de sanar los patrones relacionales del trauma, no solo mejores relaciones con otros, sino una relación completamente transformada contigo misma. Una donde finalmente eres tanto la persona que ama como la persona amada, tanto la que cuida como la que es cuidada. Mereces esto. No porque hayas hecho algo especial para ganártelo, sino simplemente porque eres humana. Porque estás aquí, porque importas, porque tu experiencia y tu bienestar tienen valor inherente. Tu trauma te enseñó a aceptar menos de lo que mereces. Pero ese no tiene que ser el final de tu historia. Puedes desaprender esos patrones. Puedes crear nuevas narrativas sobre tu valor. Puedes construir relaciones que te nutran en lugar de drenar. El trabajo comienza con una simple decisión, decidir que mereces ser tratada con respeto, comenzando por cómo te tratas a ti misma. Todo lo demás se construye desde ahí. Así que te pregunto, ¿estás lista para desaprender lo que el trauma te enseñó sobre el amor? ¿Estás dispuesta a descubrir cómo se siente ser genuinamente vista, valorada y respetada? Porque si estás leyendo esto, si algo en estas palabras ha resonado contigo, entonces ya estás comenzando. El reconocimiento es el primer paso. La sanación es posible. Tu vida plena te está esperando. Comparte con alguien que necesite escuchar esto. Comenta abajo sobre qué parte de esta conversación más te ha tocado. Y recuerda, mereces amor que se siente como paz, no como supervivencia. Mereces relaciones que te nutren, no que te drenan. Mereces ser vista por quien realmente eres, no por quien crees que tienes que ser para ser amada. Tu historia no termina con lo que el trauma te enseñó. Tu historia verdadera apenas está comenzando.